Antes que nada agradecer, agradecer a la Fundación Santillana, a la OEI, especialmente a Nilda y a Romina, que han estado conectándonos con nosotros en estos días, y muy especialmente a Melina, con quien hemos tenido la suerte de trabajar juntas lejos, pero con la que desde un primer momento hemos tenido mucha sintonía, especialmente en nuestra manera de pensar respecto a cómo encarar las ciencias naturales. Entonces, la idea es primero celebrar, porque este material, particularmente para quienes trabajamos en el campo de la enseñanza de las ciencias, ayudando a los maestros que ya están formados y quienes estamos pensando en cómo formar nuevos maestros, tener materiales que sean claros, sintéticos y que tengan las ideas fundantes reunidas en un mismo lugar, siendo un material absolutamente abierto como es, porque generosamente ella lo que ha leído lo ha puesto y lo ha compartido y permite ir a las fuentes, creo que es para celebrar. Voy a mencionar algunos aspectos que me parecen relevantes y decirles que en Uruguay, igual que lo que pasa con lo que acaban de comentar, tenemos los mismos índices. La diferencia es que somos mucho menos, que el lugar más lejano de Montevideo está a 800 kilómetros, o sea que uno puede tomarse un ómnibus una noche y llegar al otro lugar, lo cual posibilitaría otras realidades, ¿verdad? Y donde a partir del año 2005, prácticamente en el 2006-2007, todos los niños tienen una PC, ¿no? Tienen una ceibalita, o sea que nosotros estamos particularmente preocupados porque nuestros resultados debieran ser mejor. La respuesta en el caso de las ciencias es muy clara, y es que las ciencias no se trabajan, o se trabajan muy poco, y cuando se trabajan con una calidad que no sería la deseable. Entonces, uno escucha o plantea o se hace referencia a modelos de enseñanza que parecen claros en el discurso, pero que cuando uno va y visita las aulas hay una diferencia muy grande, porque la matriz con la que los docentes se han formado no tienen ni esa frescura, ni esa capacidad preguntona, ni esa curiosidad supuestamente natural que todos tenemos. Entonces, rápidamente, para complacerlo de ser preguntón que plantea Gabriel, yo encuentro en el material de Melina los 3 escenarios que ocurren siempre. Podría ser el clásico triángulo chevaliano, pero a mi modo, donde ella, desde el punto de vista de la ciencia, propone que con los chiquitos hacer visible lo invisible. Y yo diría que esa es una buena meta. Acá es donde voy a dialogar con Melina. Yo también trabajaría con lo que habitualmente es visible, para poder mirarlo de otra manera. Es más, es con lo primero que trabajaría, como puerta de entrada para poder mostrar que hay un mundo que va más allá de esa cotidianidad, pero que aún en lo que es cotidiano tenemos posibilidades de ver otras cosas, porque nos detuvimos y le hicimos preguntas especiales. Lo segundo que me parece importante en esa dimensión amarilla, que sería la ciencia, de la que Melina habla, tiene que ver con el manejo de las evidencias. Incluso los videos que ella eligió para compartir con nosotros lo muestra claramente. Buena parte del trabajo con los chiquitos es el trabajo con las evidencias. Aprender a detectar evidencias para mí es clave. Acá la compañera hablaba de todo lo que significaba la alfabetización y el campo psicolingüístico. Yo creo que cuando uno se enfrenta, quienes han trabajado alguna vez con un grupo de 3 o grupo de 4, conversar es todo un tema. Lograr establecer un diálogo con los niños, poder sonsacar qué quiere decir, ¿no? Yo podría relatar muchas experiencias en relación a ese punto, no es sencillo. Y coincido claramente que el desafío de este primer nivel es poder lograr comunicación a través no solamente de gestos y acciones, sino también de palabras, ¿no? De alguna manera los enfoques socioculturales nos han dicho que en la medida en que uno puede establecer lenguaje hay pensamiento detrás. Entonces, en ese caso yo lo que diría, y en esto coincido con Melina, que el campo de las ciencias naturales es el mejor escenario para poder conversar, hablar, porque naturalmente
genera interés. En el escenario violeta, en la dimensión violeta, hay una frase, una expresión que yo me llevo de este libro, de la misma manera que tuve la suerte de haber estado en el foro de Aprender Ciencias, donde el documento base lo hizo Diego, y me quedó muy, muy claro la expresión de que la ciencia debe ser considerada verbo y no sustantivo. A modo equivalente, me voy, con el planteo de Melina, con la expresión hábitos de la mente, o sea, trabajar para generar hábitos de la mente. Y aquí dialogo con ella, le digo que generalmente la palabra hábito genera como ciertas rutinas. Y entonces en este caso lo que uno debería poder decir, aunque parezca contradictorio, que son hábitos creativos, porque por más que uno pueda enseñar a mirar, enseñar a observar, a generar maneras de ver cómo un todo se divide en pedacitos, pero que siempre sigue siendo un todo y demás, de una manera creativa, porque aunque involucra las mismas habilidades de pensamiento, el dominio donde los pone en juego va a exigir de alguna manera un acto creativo respecto a esas habilidades. También Melina se detuvo en las ideas y me sorprendió lo de los videos de los bebés. Yo había leído una investigación de Chi que habla de los bebés de 6 meses cuando se sientan y no podía creer cuando mostraba y justificaba los resultados. Un bebé de 6 meses cuando logra sentarse y empieza a tirar los objetos va adquiriendo la proto-idea de que él es el responsable de que los objetos se caigan. Y que después la escuela se pasa una vida, si es que en algún momento termina de comprenderlo realmente, para que tenga claro de que los objetos en realidad no se tiran, sino que es la tierra la que los atrae. O sea que claramente esto de lo que plantea, de la importancia que tienen las ideas, y vuelvo a retomar frente a lo que se dijo antes, la posibilidad de la explicitación de esas ideas. Yo creo que ese es uno de los desafíos más grandes con esta etapa, ¿no? Es decir, dadas las dificultades que tienen para comunicar, poder saber y sonsacar cuáles son sus ideas es una de las tareas más importantes para poder avanzar. En relación a la enseñanza, ella habla de prácticas auténticas. ¿Esto qué es lo que nos está diciendo? Bueno, que muchas veces las prácticas no deben ser auténticas, no están siendo auténticas, no han tenido el sentido que deberían tener. Y en esto, a mí me marcó mucho uno de los libros que Melina menciona, que es Ciencias en el Parvulario, de una catalana a la que tuve el placer de conocer, que se llama Montserrat Benloch. Ella plantea claramente que había sido una tradición, por esto quizás, por esta importancia de la que comentábamos recién, de lo que significaba el juego, de las observaciones libres en la educación inicial. O sea, que el sujeto libremente observe el mundo que lo rodea. Y ella, en su trabajo doctoral, plantea la necesidad de intervenir y que esa observación no sea solamente libre, que a veces las observaciones libres tienen una intencionalidad pedagógica, pero la que tenemos nosotros, que es la de poder intervenir con el objetivo de que existan algunos aprendizajes, cualesquiera hayamos definido, en esa intervención la observación tiene que estar intencionada. Y eso lo sumo en esa intervención a otra de las cosas que me parece bien interesante, y es la necesidad de construir el contexto. Las actividades no aparecen descolgadas, las preguntas no aparecen porque sí, sino que hay un escenario que hay que ir construyendo para que eso que vamos a proponerle a los chiquitos tenga sentido. Y en esa intervención también me parece clave otra de las cuestiones relacionadas con la alfabetización, y es cómo le decimos lo que hay que hacer o lo que estamos buscando. O sea, el tema de la consigna de trabajo me parece que es algo sobre lo cual hay un campo para investigar muy importante, porque no siempre ellos entienden que le pedimos lo que le estamos pidiendo. O sea, esto tiene que ver con lo que decíamos hoy de sus capacidades o su desarrollo de pensamiento. Acá ahora les iba a mostrar qué era lo que pasaba con Uruguay, que esto la verdad mejor no lo muestro. Uruguay sí tiene contenidos estructurados de 3, 4, 5 años, los maestros no saben cómo hacer, qué hacer.
Esperamos que próximamente podamos cambiar un poquitito el programa. Yo voy a pasar esto y me voy a detener aquí porque esto tiene que ver con lo que acaban de decir. Yo creo que el juego, el desafío de que después los chiquitos se vayan haciendo más grandes en la escolaridad y puedan tener rendimientos mejores, pasa por hacer que las habilidades cognitivas, o sea, las posibilidades cognitivas que tiene un sujeto lo acabábamos de mencionar, prácticamente desde que está en la panza de su mamá, logren poder expresarse exteriormente, posibiliten y que se concreten. Por eso es importante describir, definir, resumir, explicar, justificar, argumentar, identificar. El lograr hacer explícitas esas habilidades de pensamiento que salgan hacia afuera. Por eso estas tienen que ser nuestras consignas de trabajo. No importa si tienen que ver con el sonido, con la luz, con la sombra, con una huerta, con una planta, con lo que fuera. Nuestro objetivo tiene que ver, como dice la compañera, un objetivo de alguna manera lingüístico, por decirlo de algún modo. Lo que discrepo en eso, en este diálogo que estamos teniendo, es el hecho de que sea por el valor mismo del desarrollo de esas habilidades. Yo no creo que haya que aprender a hablar o aprender a leer para después leer, aprender leyendo, ¿no? Sino que soy de las que está convencida de que esas dos funciones se deberían poder ir dando al mismo tiempo. Por tanto, la posibilidad de que estas habilidades que de alguna manera están en nuestro paquete para ser habilitadas, en la medida en que logren salir hacia afuera, influyen en la construcción de conocimientos, que en nuestro caso son conocimientos científicos, muy muy débiles. No importa, y en esto vuelvo a la catalana, no importa qué tan exactos sean, pero empiezan a tener sus primeras aproximaciones, porque a su vez esos conocimientos son los que le habilitan otra vez a desarrollar más habilidades. Yo coincido en lo de los contextos, nos preocupamos mucho por lo de los contextos, pero aquí hay un especialista argentino que por lo menos a los uruguayos nos ha enseñado mucho, que es Ricardo Vaquero, donde dice que la escuela tiene la misión de generar los repertorios que desde la perspectiva de sus ámbitos no los tienen. Entonces, en este sentido, en la medida en que la ciencia es algo que los convoca, que a los chiquilines les encanta, bueno, tratar de ver si mejoramos el vocabulario, la formación las formas de comunicación, que pueden ser de muy diferentes formas, a los efectos de ir achicando o acortando esas distancias. Leer y comunicar evidencias, describir con orden y especificidad. Estos deberían ser, a nuestro modo de ver, los contenidos para este nivel. Identificar las partes de un todo, anticiparse, dar razones, es esto que esbozan como las primeras explicaciones. Perdonen la velocidad, pero estoy tratando de ver si puedo cumplir con los cometidos. Encontré hoy que también tenemos otra afinidad. Yo también soy lectora y ávida disfrutante de Feynman. Hay uno de los videos, lo pueden encontrar en YouTube, donde Feynman dice por qué es tan difícil explicar en ciencias naturales, y el video habla sobre los imanes. No se lo pierdan. Eso tiene que ver también con una manera de mirar el mundo. Feynman era una persona, y esto lo estoy diciendo por anticipar y dar razones, se ve que tenía una cabeza muy particular. Él, como físico, en sus vacaciones no siempre se iba a pasar con la familia. Muchas veces se quedaba, todos los estudiantes se iban, excepto aquellos que tenían que revisar y dar examen y quedaban rezagados y tenían que aprovechar las vacaciones para poder dar sus exámenes al principio de año. Entonces él lo que hacía era meterse en los cursos que no eran de física, entre ellos los de biología. Él cuenta en una de las anécdotas que se puso a estudiar hormigas con los biólogos hasta que lo echaron, porque todas las preguntas que él hacía sobre las hormigas, quienes estaban investigando sobre hormigas no podían contestarlas. Claramente él ponía otra cabeza al asunto. Ganar objetividad y comprender que puede existir más de una razón. Los chiquilines son absolutamente
su etapa de desarrollo, como se decía recién, tiende a ser muy autorreferente. Entonces, lograr que pueda decir lo que está allí sin que sea lo que quiere que esté o lo que le parece, es todo un trabajo para poder hacer. Por eso nos parece que estas son como puntos claves. Comprender que puede existir más de una razón y que hay más de una posibilidad que explique la misma cosa, también es algo que nos parece que está en este nivel. Hablar, dibujar, yo tenía acá ejemplos para poder ponerles de historias que me pasaron directamente con los niños. Yo he tenido la suerte de trabajar directamente con ellos, ¿no? Lo del termómetro no explota, era estar poniendo un termómetro adentro de una olla que se va calentando y ellos esperaban la explosión. 5 años esperaban que como el líquido iba subiendo, llegara un momento en que el termómetro explotara. Cuando el termómetro se quedó quieto, para ellos fue todo un... ¿Qué es moverse? Con niños de 4 años y una pelota, niños que contestan que moverse es cambiar de lugar, ¿no? Poder decir, ¿qué quiere decir que algo se mueva, ¿no? Y que un niño, después de un rato de trabajo, diga, quiere decir que cambió de baldosa, era una pelota que rodaba. La pelota estaba rota, yo tomé, era una baldosa grande, y hago girar la pelota. Y el niño se ríe, lo cual me demostró que su cabecita, riéndose, me dice, pero el gajo cambia de lugar. La pelota tenía un gajo caído, giraba, la pelota se mueve porque el gajo da vuelta, ¿no? Es decir, podría contarles cosas de todas que están allí. Esto, por ejemplo, la importancia que tiene el dibujo. Karen estaba en primer año de escuela, estuvimos trabajando con las hormigas, y después nos fuimos dando cuenta que la hormiga que ella dibujaba no era la hormiga, y en el tercero de sus intentos, Ana Karen hace el dibujo número 3, ¿no? Acá nosotros entendemos que hay trabajo de lo que hace la ciencia, ¿no? Que es esta mirada sistemática. Hubo que ir a mirar a la hormiga muchas veces para poder mejorar el dibujo. Lo mismo con el árbol de la escuela, dibujar el árbol de la escuela y todo parecen que tuviéramos los mismos árboles. Cuando llegamos a entender que ese árbol había crecido, que jugábamos a la bolita, que hay una cantidad de cosas, el árbol de la escuela pasa a ser otra cosa, y cuando lo miramos con otros ojos, el árbol queda como el que dibuja Juan, que tiene 4 años. Podría seguir diciéndoles más cosas. Yo simplemente me parece que el material que Melina nos propone nos redondea una cantidad de cosas que pudimos haber pensado muchas veces. Ella lo trae sistematizado y da cuenta por los relatos, por las experiencias, que comparte con Nora y conmigo, en este caso, lo que significa un aula, que no es precisamente el lugar ese encerrado de 4 paredes, sino aula es cada vez que un enseñante, alguien que interactúa con los chiquilines, pueda de alguna manera comunicarse de distintas maneras, como un espacio de diálogo, de distintas formas de ver, con distintas representaciones. Yo me quedo con esta frase que fue la misma frase que eligieron aquí desde la Fundación: formar el pensamiento científico y tecnológico es una aventura posible. Yo le agradezco a Melina por la producción y por haber estado aquí. Muchas gracias.